Saludo ya a Lope Afonso, coordinador general del Partido Popular en Tenerife. Lope, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Luis. Encan- Encantado de saludarte. Igualmente, te decía que te veo bien y sonriente y en plena forma, ¿no? Supongo que otra vez la vuelta a la política a lo mejor te ha dado ese pequeño balón de oxígeno también que hay veces que uno necesita, ¿no, Lope? Hombre, realmente yo creo que todavía me falta un poco de entrenamiento. Ha sido un tiempo de pausa ciertamente prolongado, pero en fin, intentando sobre todo recuperar lo esencial, que es el compromiso, la dedicación, toda la energía posible que ahora al proyecto del Partido Popular de Tenerife y particularmente de la mano de su presidente insular, de Emilio Navarro, vamos a intentar aportar. Con ese objetivo vamos con ilusiones renovadas, desde luego, y con todo el empeño del mundo. Oye, visitaba Feijó Tenerife este fin de semana, ¿no? Todavía no es el, digamos, el líder oficial del partido, es el único que se presenta. Ya en abril, con ese congreso del Partido Popular lo será, pero ¿tuviste oportunidad de hablar con él? ¿Cómo ves las cosas? Sí, tuvimos oportunidad de charlar mientras hacíamos el tránsito entre el aeropuerto y el lugar de celebración del encuentro con los afiliados. Y luego también tuvimos tiempo muy breve, lamentablemente, para poder picotear algo antes de que él ya tomara rumbo hacia La Palma Uh -huh. para los compromisos que tenía ahí ya el fin de semana, como todo el mundo conoce. Y francamente lo vimos muy ilusionado, muy centrado en lo que él entiende que debe ser el mensaje que el Partido Popular debe trasladar en estos momentos tan complejos a la sociedad en su conjunto. Y desde luego yo creo que lo resumió muy bien en su intervención en el meeting y también lo sigue trasladando en cada una de las comunidades autónomas y provincias por las que va pasando. El Partido Popular es un partido de mayoría, es un partido que apuesta por la centralidad y que tiene además que asumir su responsabilidad como alternativa de gobierno, como partido que ya tiene experiencia en tareas de gestión, de ofertar a los españoles ese proyecto que pueda hacernos cambiar la tendencia negativa que lamentablemente se va registrando en los últimos tiempos Uh y -huh. que desde luego no apunta a ninguna solución buena para el interés general. Yo creo que la experiencia, la solvencia y también la madurez, un elemento que en política se ha ido perdiendo con el paso también de los últimos tiempos, son más que necesarios en este momento y los encarna a la perfección Alberto Núñez Feijóo. Lope, a ver si a ver, me ha quedado claro una parte. Claro, el Núñez Feijóo aboga por dar un cambio en el Partido Popular, pero lo sucedió en Castilla y León. No sé si tú lo compartes, el que se dé paso a Vox, ¿no? A las instituciones. ¿Tú crees que es bueno para el partido? Porque es que los socios europeos populares en Europa fueron los primeros que pusieron la voz en el cielo, ¿no? Dijeron, bueno, nos ha decepcionado esto. Bueno, también fueron luego los primeros que corrigieron cuando conocieron realmente el acuerdo de gobierno que se había firmado, Uh -huh. pero es cierto que ha llamado la atención, pero también es verdad que si yo estuviera probablemente en el lugar de Alfonso Fernández Mañueco, que no creo que nunca lo llegue a estar, pero eh, tendría una tarea muy importante que abordar a la hora de abordar el resultado de las elecciones autonómicas. Y es verdad que el panorama, como todo el mundo sabe, dio lugar a que no hubiera mayorías absolutas. Sí es verdad que hubo una inclinación del electorado hacia el centro derecha de forma marcada, pero el Partido Popular tenía como objetivo principal gobernar con su programa, ese era el esencial. Luego, a partir de ahí, hacerlo en solitario no se pudo conseguir. Y cuando uno intenta sopesar, sondear las opciones con las que puede investir pues al programa de gobierno elegido por una mayoría de los castellanos y leoneses, se ha encontrado negativas rotundas Uh por -huh. parte del Partido Socialista, por parte de otros partidos que obtuvieron representación parlamentaria ahí, y lamentablemente no se pudo llegar a cristalizar con ninguno de ellos. Con lo cual también habrá que preguntarle principalmente al PSOE, como segunda fuerza más votada, ¿por qué no intentó siquiera pues sondear qué opciones había de llegar a un acuerdo de legislatura con el Partido Popular? Bien con una participación en el gobierno o bien ya, si esa opción la desechaban, con un apoyo parlamentario. Lo cierto es que lo que era inaplazable era la gobernabilidad de una comunidad autónoma tan importante como Castilla y León. Y por tanto, esa línea roja que sí se había trazado explícitamente en la campaña electoral de no dar pie a una repetición de elecciones, no se podía dar en este caso si no se acudía al tercer partido con representación parlamentaria, Uh que -huh. fue el partido Vox. Parece aquí que la culpa ha sido del Partido Socialista por no permitir que gobernara el Partido Popular, pero sin No, embargo fue no. el Partido Popular quien se fue a unas elecciones, dejó fuera a Ciudadanos, que son mucho más moderados, y dio paso o abrió la oportunidad a que esto pasara, ¿no? A lo mejor si hubiesen
vuelto otra vez a unos nuevos comicios, teniendo en cuenta que ahora está el perfil de Núñez Feijóo, a lo mejor les habría dado el resultado que esperaban en un primer momento. No digo, evidentemente, que sea responsabilidad de los demás. El Partido Popular asume sus responsabilidades como partido serio que es. De eso no voy a yo a ser quien, desde luego, eluda cualquier tipo de compromiso. Ahora bien, si es verdad que el adelanto electoral vino motivado por una actitud no tan responsable del Partido Socialista allí, nada leal por parte de Ciudadanos, que no solamente coqueteó con una moción de censura, sino que llegó a decirlo públicamente a través de su líder allí. Y lamentablemente para ellos, su representación parlamentaria quedó reducida a un número exiguo, a un diputado, con lo cual tampoco era posible pivotar en ellos para trazar alguna hoja de ruta para gobernar allí. Ahora bien, insisto, lo importante, José Luis, para mí es que hay un programa de gobierno que es perfectamente asumible, principalmente porque es coincidente con la esencia del programa electoral con el que concurrió el Partido Popular, y a partir de ahora lo que hay que demostrar es que ese programa se cumple y que se cumple con no solamente respecto a sus objetivos programáticos, sino también con respecto a la legalidad vigente. Eso supone asumir el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las instituciones autonómicas y, por supuesto, el ordenamiento jurídico general. Y ahí quien tiene que demostrar más, desde luego, es Vox, en todo caso, que es el que ha puesto en tela de juicio en algunas ocasiones el Estado de las autonomías o algunas instituciones, y por tanto no el Partido Popular, que sí, desde luego lleva tiempo gobernando en Castilla y León y en otras tantas autonomías, y no solamente comparte el modelo de Estado que nos hemos dado entre todos, sino que también lo hace diferenciándose de Vox en muchas cuestiones. A partir de ahí, insisto, quien va a tener que demostrar que sí está dispuesto a cumplir lo que ha firmado y hacerlo con normalidad democrática es la fuerza que ha puesto en entredicho en algunas ocasiones esos aspectos del Estado de las autonomías. Lo pregunto ya para cerrar este capítulo de otra manera, si se diera el caso en Canarias de gobernar en un cabildo, en un ayuntamiento o en un ejecutivo regional junto con Vox, ¿el Partido Popular de Canarias o la parte que usted representa en Tenerife se sumaría a ese acuerdo? Yo, desde luego, lo que quisiera es tener la oportunidad por primera vez de gobernar en Canarias en solitario, o al menos de hacerlo de forma mayoritaria. Sería, desde luego, un logro para un partido que hasta ahora no ha tenido la ocasión de ganar la suficiente confianza de los canarios, y en particular en el ámbito insular de Tenerife, de los tinerfeños, para poder liderar las instituciones más importantes del archipiélago. Si nos viéramos en esa tesitura, evidentemente tendríamos que buscar lo mejor para la gobernabilidad y para la estabilidad. O sea Yo, que desde sí. luego, lo que sí tendría claro es que no tendríamos, José Luis, en el gobierno a chavistas ni a populistas que ponen en tela de juicio cada día la legalidad de este país, que ponen cada día en discusión la vigencia de la separación de poderes y critican al Poder Judicial, y que abiertamente, como algunos de los partidos que apoyan ahora mismo al gobierno central, no solamente ponen en tela de juicio el Estado en sí, sino que siguen reivindicando o apoyando de forma directa o indirecta a la acción de los terroristas que en su día crearon el mayor dolor que ha sentido probablemente este país en su joven democracia aún. Es así que sería una línea roja que aquí en Canarias no abordaríamos, desde luego, y por tanto, a partir de ahí, a mí el escenario que me gustaría afrontar sería el de una victoria del Partido Popular, y para eso vamos a trabajar con total decisión y determinación. O sea, populistas y chavistas no, pero a lo mejor dar paso a la extrema derecha en Canarias sí. No hay línea roja ahí. Partiríamos de una base clara. El que quiera gobernar con el PP tiene que asumir unos postulados irrenunciables para el Partido Popular. Y eso, desde luego, se llame como se llame el partido que esté dispuesto a compartirlo, va a ser un elemento donde no va a haber margen para negociar. Luego habrá matices que se puedan valorar sobre determinadas políticas, determinadas orientaciones ideológicas incluso, pero esas líneas rojas de respeto estricto a la legalidad que supone el Estado de Derecho que nos hemos dado en España, el Estatuto de Autonomía de Canarias, la pertenencia a la Unión Europea y las políticas de centralidad que quiere abordar un partido, insisto, de mayoría como el Partido Popular, es irrenunciable para nosotros. Bueno, hablemos de la conferencia de presidentes. Parece que, según algún medio, Núñez Feijóo ayer tuvo la oportunidad de sentarse antes de que todo esto ocurriera con la portavoz del gobierno para dar la postura de los presidentes del Partido Popular, los presidentes autonómicos. Esto ya es un paso previo a que haya más diálogo con el gobierno y que veamos también que hay un nuevo líder que hace las cosas de otra manera en el Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Popular, pese a que todavía alguien tenga alguna concepción diferente, principalmente orientada por los mensajes que llegan desde Moncloa, siempre ha estado dispuesto a tender la mano en los asuntos importantes, de verdad. Se vio, además, con no pocos reproches que nos costó en su día, que se le dio el apoyo sin fisuras al gobierno en el primer estado de alarma. Luego ya, evidentemente, cuando se devino en una deriva pues ya sucesiva de estados de alarma menos justificados,
ese apoyo fue decayendo. Lo hemos hecho nuevamente cuando en el propio Congreso de los Diputados se significó que ni siquiera el gobierno de la nación en su seno tenía unanimidad a la hora de afrontar la posición de España respecto a la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Con lo cual el Partido Popular siempre va a estar ahí en las políticas de Estado. Y lo que ayer se intentó trasladar al gobierno en esa conferencia de presidentes, a través, en este caso, de la portavocía oficiosa de Alberto Núñez Feijóo, es una posición que yo creo comparten la gran mayoría de los ciudadanos. El gobierno tiene que actuar ya, porque ya estamos llegando tarde, ante una situación que está creando un coste social y económico enorme, como es el alza desmesurado de los precios en general a través del IPC, situación que ya se venía dando antes del inicio de la invasión, pero especialmente ahora cuando eso solo ha hecho que se agrave la situación que están viviendo muchos sectores productivos. Pero no solamente ya los sectores productivos reflejados en empresas, pymes, autónomos, también en la cesta de la compra, también en los elementos esenciales que construyen nuestra sociedad. Con lo cual, si no afrontamos rápido un alivio fiscal para las familias, para las pequeñas y medianas empresas y autónomos, este país va a tener un deterioro enorme. Y eso va a suponer también que la propia administración se vea con recursos más mermados. Llegará el punto, si no actuamos ya, que tal y como pasó en aquel fatídico mes de mayo de 2010, cuando Zapatero se tuvo que precipitadamente ir al Congreso de los Diputados a anunciar el mayor recorte de gasto público de la historia, podamos paliar esos efectos ahora, que estamos todavía a tiempo. De ahí que se haya erigido en portavoz, como decía antes, oficioso Núñez Feijóo, para pedirle en nombre del resto de presidentes autonómicos del partido que se tomen medidas ya. Y parece que ha habido finalmente un éxito relativo. Digo relativo porque se ha comprometido el presidente del gobierno a afrontar esa reducción de impuestos, pero sin concretarlo. Yo creo que es urgente que ya esas medidas, para también crear confianza en la sociedad, en el conjunto de la opinión pública, se conozcan ya y que sean efectivas. ¿Y qué impuestos crees que va a bajar? Porque como acaba de indicar, no se ha dicho cuáles, pero la idea es que esto pues mejore un poco, ¿no? La presión fiscal que tienen los ciudadanos. ¿Cuál cree usted que van a bajar? No, con carácter general, en el conjunto del territorio nacional hay uno que está suponiendo durante ya mucho tiempo pues una recaudación récord por parte del gobierno, que son los tributos que gravan el suministro de energía eléctrica. Eso, a pesar de tomar alguna medida de maquillaje en los últimos meses, el gobierno no lo abordó con decisión, porque en el fondo en la balanza ha puesto por otro lado que le estaban generando unos pingües ingresos a los que no tenía intención de renunciar para mantener su política de gasto público. Por tanto, ahí tenemos un primer elemento, pero luego también, efectivamente, en los hidrocarburos, donde también hay una cantidad importante de impuestos que gravan el céntimo de gasolina o de diésel. Eso también en Canarias tiene también una aplicación singular, puesto que tenemos nosotros cedidos aquí en la comunidad autónoma los impuestos sobre los hidrocarburos, pero también requeriría la acción del gobierno autonómico estrictamente en ese ámbito. Y luego, pues también en general, lo que venimos demandando los responsables del Partido Popular en todas las comunidades autónomas, una bajada generalizada de impuestos para poder estimular la actividad económica en un momento donde no solamente las consecuencias de la pandemia, sino unidos a esta coyuntura internacional tan negativa, necesitamos estímulos para la acción económica. Más cuando el gobierno además se ha empeñado en incrementar los costes a las empresas a través de los costes laborales, bien subiendo las cotizaciones, bien en algunos sectores con el alza del SMI, que no digo que no sea justa, sino que habría que hacer, como en su día pactó el Partido Popular con Mariano Rajoy en el gobierno, de forma progresiva y consensuada con todos los agentes sociales. Aquí se ha optado por una forma rápida y probablemente más con el ánimo de contentar a determinados sectores dentro del propio gobierno, que no con un criterio de interés general que permita hacer esa subida sostenible y abordable por el sector productivo. En fin, en definitiva, si no bajamos impuestos ahora, como decía hace un momento José Luis, corremos el serio riesgo de vernos ante una regulación de gastos mediante el ajuste fiscal que ya vivimos en su día con Rodríguez Zapatero y que antes o después llegará porque pertenecemos a un club, el de la Unión Europea, que tiene unas reglas de disciplina presupuestaria y de consolidación fiscal que antes o después nos van a hacer cumplir. ¿Cuándo fue la última vez que llenó el depósito de combustible Lope Afonso y cuánto le ha costado, por curiosidad? La semana pasada, normalmente no soy de los que se fija en el detalle del precio, pero pongo una cantidad fija, como probablemente hará mucha gente, de dinero sobre el tanque. Normalmente pongo 30 euros
que me llena 3/4 del tanque de mi coche, el que uso habitualmente para los desplazamientos de trabajo. Y sin embargo, lo que sí he visto es cómo en el cuadro del coche la raya que marca el incremento de la gasolina cuando se llena ya no llega tan alto. Y eso evidentemente, si lo sufro yo, que como cualquier profesional en este caso se mueve para compromisos en un ámbito relativamente cercano, no quiero pensar lo que habrán y estarán sufriendo los que se dedican regularmente al transporte, que sí han tenido que ver cómo ese alza repercute en sus costes de explotación, un incremento que ya está siendo inasumible. Por tanto, bueno, lo estamos viendo a nivel nacional con la huelga de transportistas y lo seguiremos viendo en otros sectores que dependen en buena medida del combustible dentro de sus gastos de explotación. No quiero ni pensar encima con las colas que viven y sufren en Tenerife, ¿no? El tener todo el rato ese coche lentamente, 1 hora, 2 horas en grandes colas hace que consumas más combustible todavía y esto te puede salir muy, muy caro, ¿no? Es otro de los problemas añadidos que tienen en la isla de Tenerife. Efectivamente, es que con todos estos elementos que se están uniendo estamos dando lugar a una especie de tormenta perfecta. Y al final el problema es que no se ve una solución, no se ve un horizonte siquiera a la descongestión de esos problemas. Al contrario, pareciera que si no se toman medidas, como decíamos hace un momento, todo puede ir a peor. Y ya en ese escenario, en fin, ya hemos tenido recientemente la experiencia de ver cómo la sociedad canaria y tinerfeña en particular, en el contexto de la nacional, vivía momentos de verdadero drama en cuanto a destrucción de empresas, a generación de desempleo, a dependencia de recursos públicos para poder siquiera vivir dignamente o tener una cesta de la compra cada mes en casa. Y desde luego es el escenario que nosotros queremos evitar a toda costa. Por eso demandamos que ahora, cuando todavía llegamos al menos a tiempo de paliar los efectos, haya una acción decidida de la Administración. Para eso está y para eso los ciudadanos han depositado la confianza, para que en estos momentos especialmente complejos haya reacción, no simplemente un seguimiento de los acontecimientos, ir por detrás siempre intentando tomar medidas de reacción cuando tenemos todavía la capacidad de anticiparnos a alguna circunstancia. Bueno, quiero preguntarle a Lope Afonso a ver qué le parece el lema del 20º Congreso Nacional del Partido Popular. Se presentaba, el lema es "lo haremos bien", pero parece un lema con poca convicción o con el deseo de que algo vaya a ocurrir y con las dudas de que no ocurra. No sé si opina lo mismo, pero es un lema tremendamente curioso. Bueno, es una aseveración que está basada en la experiencia. Cuando los ciudadanos nos han conferido la responsabilidad de gobernar, especialmente cuando lo han hecho a nivel nacional, lo han hecho en circunstancias especialmente complejas. Lo fueron en el año 96, lo fueron también cuando accedió en la primera ocasión Mariano Rajoy al final del 2011, y yo creo que al final, en esta ocasión, esperando y deseando que no lleguemos a situaciones extremas, porque lo último que querría es que la forma de acceder al gobierno de la nación fuera a través del deterioro mayor de la economía y de la sociedad española. Sí que, desde luego, tenemos claro que tenemos experiencia, sabemos cómo gestionar y sabemos hacerlo en momentos especialmente difíciles. Por tanto, yo creo que esa frase intenta resumir esa pretensión y esa vocación con la que el Congreso va a afrontar pues la renovación de la estructura del partido, que ya se ha ido cometiendo en los niveles inferiores a través de los procesos de renovación de comités autonómicos y provinciales e insulares, y que ahora, por las circunstancias que sobrevinieron, pues toca hacer de nuevo a nivel nacional. Toca hacerlo además con ese ánimo de saber que tenemos a un líder que expresa bien esos valores, que él, con su experiencia de gestión, es capaz de exponer esa solvencia que necesita tener la opinión pública en un líder, esa capacidad de gestión y esa confianza. La palabra confianza vuelve a ser para mí capital en estos momentos y se abre paso frente a cualquier otro mensaje que pueda venir del populismo, del oportunismo. La confianza que puede dar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo puede ser la que nos ayude a salir de esta situación tan compleja que, como venimos relatando en este rato de entrevista, pues se ciñe ya sobre nosotros y que puede acabar siendo feroz, y esperemos que podamos evitarlo. Es que el lema del Congreso, "lo haremos bien", hace pensar que lo hicimos mal. Y yo no sé si comparte esta reflexión Lope Afonso. ¿Lo hizo mal Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso? ¿Lo hicieron mal en ese tramo? Evidentemente hay cosas que no se han hecho nada bien. Hemos dado un ejemplo al conjunto de la sociedad nada edificante. Y al final yo creo que, a pesar de que pueda haber una confluencia de errores en la forma de abordar la situación que se dio entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional, había una parte que tenía la obligación de resolverla.
y esa era la dirección nacional. Y desde luego no parece que sea una forma adecuada la de agregar situaciones que afectan directamente ya no a un compañero cualquiera, sino a la que tiene además la doble condición de ser también presidenta de una comunidad autónoma tan importante como la de Madrid. Yo creo que eso fue un error importante a la hora de aguantar esa situación, que ya vemos las consecuencias que ha tenido para el partido y también para el presidente, el todavía presidente en funciones del partido, Pablo Casado. Siendo coherentes con todo lo que estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas a la sociedad por ese ejemplo lamentable que se dio, y luego también disculpas a la militancia, a nuestros simpatizantes y votantes de siempre que vieron ahí un episodio surrealista en la trayectoria del partido. Eso debe ser un punto y final. Situaciones como esta no se pueden volver a dar en ningún ámbito del partido y por tanto también son un elemento de aprendizaje, de madurez acelerado que vamos a poder incorporar a esa experiencia de gestión para ya, como decíamos antes, poder salir fortalecidos, salir en unidad del Congreso Nacional y a partir de ahí tener como único propósito el conquistar de nuevo pues, la preferencia de los ciudadanos de este país para que vean en el Partido Popular la mejor opción para salir del atolladero en el que la circunstancia y la parte que ha puesto adicional este gobierno presidido por Sánchez, pueda ser evidentemente una salida factible para todos los ciudadanos de este país. Bueno, y la última, Lope Afonso al final vio como la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife anulaba su condena a 9 años de inhabilitación por el llamado caso Mercadillo, que le dejó fuera de la política desde el año 2019, si no me equivoco. ¿Le guarda rencor a alguien por lo que sucedió? No, nunca ha sido de rencores. Quien me conoce sabe que prefiero de las circunstancias negativas sacar lecciones, aprender, ser evidentemente más cauto y más prudente en algunas cuestiones para el futuro, y de ahí poder también luego transmitir esa experiencia para las situaciones que hay que abordar en la vida. Y en la vida en general no se encuentra a menudo con dificultades grandes, también en política, y por tanto yo creo que esa experiencia acumulada en un momento especialmente negativo en mi trayectoria personal y profesional, pues prefiero dejarlo como una pausa, un reseteo, como se dice ahora, para poder luego estar en condiciones de aportar más y mejor. No guardo rencores, cada cual, desde luego, está en el sitio que tiene que estar. Yo confiaba en que el tiempo y la justicia hicieran su trabajo. Yo opté por hacer lo que creo que era correcto en aquel momento, que era apartarme de la política activa, a pesar de que pudiera compartir cosas o no de la sentencia, incluso del alcance que podía tener en cuanto a mis posibilidades de continuar en la política. Creí que lo correcto, para no comprometer ni el buen nombre de las instituciones en las que yo estaba sirviendo en ese momento, ni tampoco el del partido, apartarme, defenderme y a partir de ahí ya pues valorar si el día de mañana puede ser una opción el volver a la política activa. Fruto de esa reflexión y del tiempo transcurrido, pues abordamos ya en los últimos meses, ya con la sentencia de segunda instancia de absolución en la mesa, la posibilidad de volver, y ahí, como decía al principio de la entrevista, el papel que han jugado el presidente insular Emilio Navarro y también el flamante presidente regional del partido, Manuel Domínguez, ha sido importante para que al final optara por volver a la política activa, aunque sea en este caso en la política orgánica del partido. Bueno, y la última ya muy, muy rápida, de los que una vez que ya Lope Afonso vuelve al terreno político, de los contrincantes, de los contrarios, ¿quién le ha sorprendido que le llegara un mensaje de esa persona dándole la enhorabuena por su vuelta? Pues ha sido muchísima gente y le puedo asegurar a todos los espectadores, José Luis, que incluso de los partidos más opuestos. Me van a permitir que guarde la confidencia de algunos mensajes de ánimo y de satisfacción, pero han estado en todos los partidos, de los que gobiernan actualmente en Canarias y de los que no también. Y al menos esa parte a mí me llena de satisfacción, porque el pozo que puede dejar uno en su trayectoria en la política, en algo tan convulso como lamentablemente está siendo en los últimos años la política, a mí desde luego es la mejor satisfacción que puedo extraer de ese paso por la política. Y desde luego, si uno antepone la persona a las diferencias ideológicas, a la militancia activa, incluso también pues a la rivalidad cuando llega el momento, yo creo que al final nos iría todo un poco mejor. Y al menos ese es mi propósito. Bueno, ¿algún mensaje de un presidente del gobierno de Canarias o de un expresidente del gobierno de Canarias?
ha podido llegar tanto Algo. de uno como de otro. Muy bien. Lope Afonso, coordinador general del Partido Popular en Tenerife, gracias como siempre por hablar este ratito conmigo después de tanto tiempo que no lo hacíamos y encantado pues de volver a verte también y sobre todo de ver bueno, que el mismo carácter se mantiene y la misma también dinámica, ¿no? A la hora de responder, que eso también se nota bueno, que sigue siendo la misma. Muchísimas gracias, Lope. Gracias a ti, José Luis, ha sido un placer y enhorabuena por este nuevo proyecto que emprendes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Otro fuerte. Chao.